Hola, buenas tardes. Esta es nuestra presentación del reto frenado magnético de la clase de emulación computacional de sistemas electromagnéticos F1014B. La situación problema. Drop towers o torres de caída son una de las atracciones más populares, las cuales pueden ser encontradas en casi todos los parques temáticos. Esta atracción se relaciona con lo aprendido en el bloque debido a que utiliza imanes para frenar a los pasajeros mientras caen los asientos. Pasan por unas partes de cobre que al pasar crean una corriente eléctrica que termina creando un campo magnético. Este campo magnético termina teniendo la misma magnitud que el campo del imán en los asientos y con diferente dirección, lo cual causa que terminen frenando a todos los pasajeros. Y esto es debido a que se trabaja con las corrientes de Eddy y la ley de Lenz, temas que vimos en clase. En pocas palabras, el frenado magnético funciona debido a que, de la misma forma que el campo magnético del imán ejerce una fuerza sobre el tubo de cobre, el tubo de cobre también ejerce una fuerza sobre el imán. La magnitud de esta fuerza dependerá de varios parámetros como su posición, velocidad, masa del imán, entre otros. La relación con el contenido de la clase. En el principio del bloque vimos cómo un imán genera un campo magnético y que este campo magnético ejerce una fuerza magnética. Un campo magnético variable o un flujo magnético que varía con el tiempo induce una FEM, también conocida como fuerza electromotriz, la cual induce un campo magnético. Esto es la ley de Faraday que estudiamos en clase aplicada a una situación real. También se aplica la ley de Lenz, que dice que la magnitud de esta FEM es proporcional a cómo cambia el flujo. Y finalmente se aplica la sumatoria de fuerzas para obtener una ecuación diferencial de segundo orden, la cual se puede resolver mediante métodos numéricos que vimos en clase como el Runge-Kutta de cuarto orden. Tiene un imán si tiene un imán que caerá a través de un tubo de cobre. El imán al pasar por el tubo de cobre será sujeto a fuerzas magnéticas, además de la fuerza de la gravedad. Por esto el imán tendrá cambios en su posición, velocidad y aceleración. Además de que estos cambios serán diferentes comparados a un objeto en caída libre, esto se debe a las fuerzas magnéticas. Este es nuestro primer entregable de MATLAB. Aquí básicamente pedimos al usuario que meta una corriente aquí guardada a una variable i, y de esta forma podremos graficar el campo magnético generado por una espira. A la parte de la derecha, arriba a la derecha, podemos ver cómo usamos un método numérico para poder encontrar la integral del campo magnético. De esta forma podemos precisamente calcular el campo magnético en el espacio alrededor de la espira. Esta parte también fue parte del primer entregable y fue como más como un extra. Aquí básicamente lo que hicimos para poderlo graficar en 3D fue agregar otra variable, en este caso un dbx, para agregarle otra dimensión a lo que vemos que es el campo magnético, y así lo pudimos graficar en 3D. Ahora, para comenzar con la fuerza magnética del imán en un tubo de cobre, hicimos un análisis. Primero comenzamos con la primera fórmula que nos dice el campo magnético de una fuente a una distancia R. Esta fórmula, comenzamos con esto sacándole de Wikipedia y después planteamos nuestra situación. Como se ve en el dibujo, pues tenemos un tubo de cobre con un radio L, una longitud L, y en el tubo arriba del tubo de cobre estaría el imán. Ahora, como sabemos, el imán también estaría generando una fuerza de dipolo magnético, que pues sería la U que se ve ahí. Entonces, pues primero lo que hicimos es plantear el vector R, que sería de la fuente a el imán, y pues este vector R se toma desde una de las espiras del tubo de cobre. Entonces, después de sustituir y hacer los procesos, pues tenemos la expresión para el campo magnético, que sería la cuarta ecuación. Y pues ahora que tenemos el campo magnético, el siguiente paso es encontrar el flujo. Y con el flujo podemos encontrar la fuerza electromotriz. Además podemos encontrar la corriente. Ahora, para seguir, encontramos el campo generado por la espira y el potencial de esto. Y pues para encontrar la fuerza tenemos que regresar a los teoremas de trabajo y pues reconocer que para que un sistema tenga un cambio en su potencial es porque algo llegó y hizo trabajo sobre este sistema. Entonces la relación que existe es que esta fuerza pues sería negativo la derivada del potencial. Y pues siguiendo con eso, llegamos a una expresión
y hicimos la sumatoria de fuerzas. Como se ve, pues sería un imán que está en caída libre y pues que en una dirección está la fuerza de la gravedad y en la otra dirección está una fuerza de frenado. Ahora, como vimos con nuestras expresiones, pues esta fuerza de frenado es esta Fz, que a su vez depende de la posición del imán y de la velocidad del imán. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas y pues reconociendo que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad, entonces encontramos una ecuación diferencial que pues representa todo esto. Para la resolución de nuestras ecuaciones diferenciales tuvimos que usar un método diferente, ya que contábamos con ecuaciones diferenciales que dependían una de la otra. El método que usamos fue Runge-Kutta de cuarto orden, y esto es porque mediante este proceso podríamos obtener una buena aproximación a los valores que estábamos buscando. Como se puede observar, le tendríamos que ingresar valores iniciales, la función, o sea, en caso que lo hicimos en MATLAB, una función anónima que represente la ecuación diferencial, y ya con sus valores iniciales podríamos ser capaces de obtener un estimado de los valores de una y. En el caso para crearlo en MATLAB, como se puede observar, primero definimos los valores que sustituiríamos en la ecuación, en la fórmula que ya teníamos. Dividimos la ecuación en dos para que no nos quedara una ecuación muy larga. Y en la primera parte pusimos lo que ya es constante, y en la segunda sí pusimos una función anónima con la variable z, que sería nuestra posición, nuestra altura en este caso. Y como contamos con dos, o sea, como contamos con una ecuación diferencial de segundo orden, tuvimos que utilizar un método un poco diferente al que habíamos aprendido inicialmente, en el cual tenemos que igualar la primera derivada de la z, en este caso, a otra variable. En este caso fue la v, la velocidad. Y, entonces sustituiríamos esta variable en nuestra ecuación diferencial, y de igual manera obtendríamos como otra función en donde solo está esta variable que está igualada a la primera derivada de nuestra variable. Ya solo ingresamos los valores iniciales de cada variable en nuestras funciones y el paso que utilizaríamos para, en este caso, por ejemplo, el tiempo. Y pues utilizando su plot, logramos graficar nuestras gráficas de posición tiempo, altura tiempo, velocidad tiempo, y para sacar la aceleración, derivamos una vez más nuestra función y logramos obtener los valores de y para nuestra aceleración. Como se puede observar, utilizamos la función de Runge-Kutta de cuarto orden, solo la modificamos un poco para poder realizar este proceso con la nueva variable, pero el proceso es muy parecido. Y ahora nos daría como resultado los valores de x, que son en un intervalo, que son valores, o sea, en los intervalos en los que dimos en base al salto, y nos daría nuestro valor de y los valores de la derivada de y. En este caso, sí. Y pues aquí está la explicación del código, que fue más o menos lo que ya mencioné. Tenemos una ecuación de segundo orden, y pues tendríamos que crear una función anónima y igualar la primera derivada de la variable. De igual manera se menciona que el proceso es muy parecido, solo que ahora utilizaríamos la función anónima de la primera derivada, y con respecto a sus valores iniciales obtendríamos los valores de la primera derivada de nuestra variable. Y aquí se puede observar las gráficas que obtuvimos, la de altura tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Esto representa pues altura, velocidad y aceleración del imán al caer por el tubo de cobre. Y bueno, en cuanto a las limitaciones y la crítica para su solución, pues primero que nada cabe recalcar que se pudo apreciar que las gráficas pues son coherentes con lo que se podía ver en el video del imán y el tubo de cobre. Esto porque la magnitud de la velocidad del imán al caer va disminuyendo, que es como se muestra en el video, ¿no? Pero bueno, no obstante, sabemos que se pueden hacer ajustes para obtener resultados más exactos.
un aspecto sería el tomar en cuenta más factores ambientales del experimento antes de simularlos digitalmente para tener resultados más exactos. Por ejemplo, tomar en cuenta la densidad del aire. Además, algo que pudimos haber hecho mejor es el haber hecho la simulación tomando en cuenta que el tubo de cobre funciona como una figura hecha por varias espiras, contrario al de la figura del análisis que hicimos para obtener la expresión de la fuerza magnética. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos primero que nada hablar sobre cómo se aplicaron las siguientes competencias dentro del reto. Primero, el demostrar el funcionamiento de sistemas computacionales, pues esto se aplicó en la realización de la simulación junto a las explicaciones hechas para las entregas necesarias. Y segundo, pues toma de decisiones y la implementación de decisiones pudo haberse involucrado en la decisión de métodos a la hora de programar en la simulación y de cómo mostrar los datos para que se puedan apreciar claramente. Tercero y cuarto, pues el pensamiento científico y crítico. Esto se usó más que nada en el análisis matemático detrás del funcionamiento de la simulación. Esto es decir, en la obtención de las expresiones necesarias, las cuales nos ayudarían después a tomar las decisiones acertadas para aproximarnos correctamente a la solución del reto. Y bueno, finalmente, hablando de nuestros aprendizajes sobre el reto y del bloque en general, eh, conseguimos comprender algunos de los fenómenos electromagnéticos en cuanto a cómo afectan nuestro alrededor y el cómo se pueden utilizar para mejorar nuestras actividades de la vida. Gracias por su atención.